Muy buenas chicos y chicas, hoy les traemos un nuevo vídeo para el día de hoy. Y el tema que queremos compartir con ustedes esta semana es el de movimientos económicos, un tema que es muy interesante y sobre todo les va a servir para poder decidir mejor, sobre todo en cuanto a partidos políticos respecta, dado que, por ejemplo, en el contexto de Ecuador actualmente, en los primeros 2 meses del siguiente año se van a venir lo que son campañas políticas y elecciones y todo eso. Entonces, para que tenga un mejor criterio a la hora de tomar decisiones financieras y sobre todo también decisiones políticas. Así que comencemos. El primer movimiento económico es uno de los más conocidos y bueno, es el que se utiliza actualmente, o al menos parcialmente, que es el capitalismo. El capitalismo es un sistema híbrido. ¿Por qué? Porque se toma el capital, que son compañías, equipos de estructuras empleadas para elaborar el producto o el servicio, y también bienes muebles o inmuebles, no son propiedad del Estado, sino que son de individuos particulares. Los individuos particulares son personas como tú o yo, como mi compañero, o también un individuo particular es considerado también una empresa o una entidad. La evolución del capitalismo. La historia del capitalismo a lo largo del último siglo ha girado básicamente alrededor de la cuestión de qué tanto los gobiernos deberían gastar e intervenir en las economías, porque el capitalismo se basa en lo que es la oferta y la demanda. ¿Qué pasa cuando un gobierno interviene? Que al gobierno intervenir en qué se oferta y cuál es la demanda, hay un desbalance. Y pasa lo que está pasando en Cuba, de que, por ejemplo, tienen azúcar para regalar, pero no tienen un litro de leche, porque el gobierno no puede conocer las necesidades del pueblo. Puede conocer las necesidades del Estado, pero no de cada individuo. El capitalismo y la democracia. Bueno, el capitalismo como se basa en la oferta y la demanda siempre viene por parte del pueblo. El pueblo siempre sabe lo que le conviene, o al menos lo que cree que le conviene. Por lo tanto, hay una democracia existente, porque en base a lo que tú requieres, en base a lo que tú necesitas, tú eres capaz de exigirlo y hacerlo conocer. Y al hacerlo conocer, siempre van a salir competidores en el sistema económico que van a tratar de satisfacer eso que tú quieres. El siguiente movimiento es poco conocido, pero muy interesante, el cual es el keynesianismo. Tal vez nunca habían escuchado hablar de él, yo tampoco, pero mientras hacía esto sí. ¿Quién lo hizo? Bueno, este señor de aquí se llama John Maynard Keynes. Nació entre 1883 y murió en 1946. John Maynard Keynes fue un friki de la economía que tuvo la oportunidad de, como muy pocos, aplicar sus teorías. Advirtió que los severos términos del Tratado de Versalles podría conducir a una hiperinflación en Alemania y potencialmente desencadenar en otra gran guerra mundial. Y si habrán prestado su atención en clases de historia, sabrán que tiene razón. ¿En qué se basa el keynesianismo? El keynesianismo se basa en lo que es que el Estado estimule la economía mediante la inyección de capital en un momento complicado que esté pasando. Hablando en español. Si el Estado está en un momento de crisis, lo que el gobierno tiene que hacer es pedir dinero para reinvertirlo en el sector público, generar empleos y que se comience a fluctuar el ciclo económico. En eso se basa el keynesianismo. Puede sonar un poco contradictorio, pero durante un periodo, sobre todo de la Gran Depresión, esto se aplicó y funcionó. Entonces, por eso es que se lo considera válido todavía el día de hoy. Se basa en 6 principios fundamentales, que son los que tenemos aquí. El primer principio es que influyen tanto las decisiones públicas como las privadas, o sea, las decisiones que toma un Estado y las decisiones que consideran o quieren tomar las empresas e individuos particulares. Se deja de enfocar tanto en el qué pasará en 10, 20 años y se enfoca más en qué pasará en los siguientes 6 meses, qué pasará el siguiente año. Los precios responden con lentitud a los cambios en la oferta y la demanda. O sea que, por ejemplo, un artículo no es que de un día para el otro va a aumentar o disminuir $20, sino que tal vez aumente o disminuye 25 centavos año por año, siempre y cuando entren las regulaciones internacionales, el Producto Interno Bruto. Es un poco más complejo.
El desempleo a menudo es demasiado alto e incluso llega a ser necesario, porque si todas las personas llegan a tener empleo, va a haber una demanda de un dinero que si existiera, entraría en lo que es una inflación extrema. El ciclo natural de la economía es un problema, porque el ciclo de la economía viene, ganas tu dinero, haces un gasto y vuelve así, eternamente, siempre. Y eso termina desencadenando en problemas, porque hay veces en las que el dinero se va del país, sobre todo cuando tú haces compras internacionales, y ese dinero ya no vuelve al país, sino que se lo queda el estado al que tú le compraste. Y lo que hacen los estados para evitar esto es de que te ponen estos impuestos aduaneros. Y preocuparse más por el desempleo que por la inflación. Y esto es a lo que viene. Todo lo anterior se puede resumir en el último principio. Y es que si hay una persona que no trabaja, hay una persona que no va a pagar impuestos. Si no paga impuestos, el Estado no obtiene ingresos. Si no obtiene ingresos, se va a endeudar. Y si se endeuda, va a tener que pedir prestado. Y si pide prestado, no siempre va a pagar. O no siempre va a poder pagar. Bueno, creo que lo estoy confundiendo mucho. Sigamos con el siguiente. El monetarismo. Esta es una rivalidad que como existe, ¿no? El principal antagonista del capitalismo es el comunismo. El principal enemigo del keynesianismo es el monetarismo. El monetarismo es una ideología económica propuesta por el señor Milton Friedman, ganador del Nobel de la Economía, que nació en 1912 y falleció en 2006. Milton Friedman fue uno de los pensadores más influyentes en la economía moderna. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó para el gobierno federal y en algún momento defendió el keynesianismo, o sea, trabajó con el señor Keynes. En la década del 60 fue cuando nacieron estas ideas sobre el monetarismo, que adquirieron un peso considerable y que en el 76 lo llevó a ganar el Nobel de Economía. ¿Pero en qué se basa el monetarismo? Bueno, el monetarismo te dice que lo de Keynes prácticamente no sirve, porque tú al inyectar dinero extra en la economía de un estado decayente, un estado que no tiene para pagar, haces que crezca la inflación, con lo que tomas el riesgo de que quede mucho peor de lo que ya estaba, que es, por ejemplo, lo que pasa mayormente en Latinoamérica. Esta idea del monetarismo tuvo un momento en la que llegó, y fue cuando en el 70 el mundo completo entró en una estanflación. ¿Qué es una estanflación? Es el punto medio entre una inflación y deflación. La economía ni crece ni baja, se queda estática, pero genera un problema, porque normalmente siempre tiene que existir uno de los dos para que la economía siga un curso natural y que sea, no sea benéfica, pero sea apropiada. ¿Cuáles son los inconvenientes del monetarismo? Bueno, es posible que la inflación sea un fenómeno monetario, pero la cantidad de dinero que circula con frecuencia aumenta y disminuye por razones que no tienen relación alguna con la inflación. Esto es lo que les decía antes, de que, por ejemplo, cuando se hacen compras internacionales, el dinero en sí del producto no es que se quede aquí y se queda contigo, se va a otro estado. Entonces es un dinero que ya no circula en tu país, pero que era nativo de este. Y bueno, prosigamos con el monetarismo versus keynesianismo. Hay una frase muy curiosa que lo dijo en Estados Unidos un señor ganador del Nobel de Economía, el señor Martin Wolf. Este nos dijo, cuando se le preguntó sobre qué opinaba del monetarismo y el keynesianismo, dijo solamente la siguiente frase, y es lo que lo resume en perfección. Todos los dioses fracasan cuando se cree demasiado en ellos. Y es que no está bien ni uno ni el otro. Solamente tú tienes que ver cuál te conviene dependiendo de la situación. Y sobre todo, si eres capaz de llevarlo a cabo. Sigamos con el siguiente movimiento económico que lo va a explicar mi compañero. A ver, hablemos de este movimiento como es el comunismo, que es la otra cara de la moneda del capitalismo. Bueno,
digamos que el comunismo es un movimiento político y económico que promueve la formación de una sociedad sin clases sociales, que no exista ni el más rico ni el más pobre, ¿ya? Entonces, en eso se basa. En la siguiente diapositiva vemos cómo el creador de este pensamiento, de donde surgió todo, fue el filósofo Karl Marx, que, bueno, pasó la mayor parte de su vida, ya fuera en la universidad o dedicado a terminar sus propias obras, y después Marx se reunió con Friedrich Engels en París, con quien escribiría el Manifiesto Comunista en 1848. Ahí y en donde ese tratado expresaría sus ideas y cómo éstas se podrían manifestar en una sociedad. Bueno, una de las teorías económicas más famosas, y como lo vemos en la actualidad, algunos países pertenecen a un estado económico comunista. Y bueno, como hablamos anteriormente, una sociedad comunista, la propiedad y los medios de producción serían propiedad no de individuos particulares, como en el capitalismo, sino que sería del Estado. El Estado sería dueño de todo, de las compañías, de las empresas, de todo lo que tú produzcas, va a ser el Estado, va a ser del Estado, ¿ya? Entonces, podríamos decir que una de las desventajas del comunismo es que nada de lo que tú ganes va a ser completamente tuyo, sino que el Estado va a coger bastante, una parte considerable de lo que ganes y se lo va a repartir a personas que quizás no están haciendo el mismo esfuerzo que tú en el momento. Bueno, como hablamos, aquí hablamos de la lucha de clases, que donde Marx afirmaba que la historia de la humanidad era la historia de la lucha de clases. Bueno, aquí nos comunica de que ricos pobres tienen que ser iguales, según la idea de Marx, lo cual este, vemos que en el sistema comunista no ha servido de mucho, ya que vemos cómo los países que están dentro de este sistema económico que lo están usando no tienen el mejor nivel de vida, ¿ya? Entonces, al afirmar esto Marx, él pensaba o creía que todo se basaba en que todos tengamos una misma clase social, lo cual es algo verdaderamente imposible y hasta de cierto punto o desde una perspectiva injusto, ya que si una persona se esfuerza más por conseguir más cosas, debería ser recompensada por su esfuerzo y y no repartírselas o distribuirlas a personas que quizás no están haciendo el mismo esfuerzo. ¿Ya? Bueno, aquí ponemos aquí al meme de los, de los morenos con el ataúd porque ya sabemos que el comunismo, la verdad, que te deja en la miseria. Sabemos que el comunismo actualmente es uno de los peores sistemas económicos que puede llevar un país. Y bueno, sabemos que Marx está equivocado acerca de la evolución final del capitalismo, ya que no ha degenerado en un sistema monopolístico, y al menos no todavía gracias en parte a la regulación de los gobiernos y en parte a a la mano invisible. Y aquí vamos con el último, pero no menos importante, sistema económico, el individualismo. Bueno, el individualismo es como la posición moral, filosófica
o política que tiene como fin último la dignidad moral del individuo, ¿ya? O sea, esto lo que sostiene es que aunque la economía es una ciencia social, cuya meta es clasificar las acciones de las personas en un marco y un conjunto de pautas lógicas, siempre tiene que tener como idea principal este, el, la persona a la que se va a la persona que va a ejercer la economía, o sea, al individuo. Siempre se lo tiene como la idea principal del sistema económico, ¿ya? La trampa de la generalización, bueno, todas las personas son diferentes y aunque es posible tratarlas exactamente de la misma persona, la manera en que reaccionan a este trato puede ser diferir considerablemente. Esto, sabemos que el individualismo aquí no podría ser un sistema económico que lleve un país, porque es imposible saber qué es lo que quiere exactamente cada persona, cuáles son los gustos de cada persona para entregarle un producto personalizado a cada persona. Pero lo que sí es viable es utilizar este sistema económico en empresas pequeñas o cuando tú recién quieres empezar cuando quieres empezar tu empresa y quieres llamar la atención de algunos clientes y quieres retenerlos, tú puedes, tú puedes utilizar este, un producto con un tipo de personalización para que el cliente se quede contigo y, y tú puedas tener clientes fijos que a la final van a ser los que te van a ayudar a que se impulse el negocio que tú tienes. O sea, en resumen, el individualismo como método económico general, o sea, para un país no sería posible. Pero si tú estás empezando en un negocio o tienes una empresa pequeña, la verdad que sería muy factible utilizar el individualismo como método de comercialización. La reivindicación del individualismo. Bueno, a ver, un Estado que dirige su economía desde el centro se significa que está llamado a fracasar, porque los responsables de su planificación nunca tendrán suficiente información acerca de lo que impulsa a los ciudadanos a tomar sus decisiones. Como ya le explicamos antes, que el Estado no puede saber lo que le gusta a cada uno y las personas tampoco pueden ir a por un solo distribuidor a que le hagan su propia cosa personalizada. No sería viable ni para el Estado, ni para la economía de ese propio Estado, ni para la sociedad, ya que eso caería después en una depresión. De seguro el sistema monetario que se utiliza en ese país va a decrecer y va a terminar en miseria, ¿ya? En resumen, como ya le expliqué, el individualismo en sí simplemente como para ayudarte a iniciar en un negocio o en una pequeña empresa, pero como modelo económico de un país, no, no. En resumen, pueden seleccionar cualquiera menos el comunismo. Gracias por su atención. Obviamente, siempre arriba el capitalismo. Ah, joda, pa. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Esperamos que les sirva de algo, de que lo puedan aplicar y gracias. No se olviden de dar like, compartir y suscribirse. Esa es siempre suscribirse, siempre. Si no, voy a tu casa y bueno, nos la veremos a puñetazos. Puede ser. No le lo sabremos.